Hare Krishna, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Param Parandas y me han designado aquí para dar una clase de Bhagavad Gita del capítulo 2, texto número 6. Gracias por estar viendo este video, por escuchar, por compartir en este momento algo acá del Bhagavad Gita. Entonces, vamos a leer el verso en sánscrito y luego la traducción y luego el significado de Srila Prabhupada. El verso dice como sigue: Na chaitat vidma kataran nogariyo yadva chayena yadi vano chayochu yad eva hatva na shishipisasmas te stita pramuke Dhartarashtra. Y Arjuna dice: ni sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo. Pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Una preguntita para el que está ahí conectado. Si puede decirme si están escuchando bien, se está transmitiendo bien la clase o hay algún problema con audio. Es la primera vez que transmito aquí por Facebook. Quería saber si mis dispositivos están funcionando bien. Así que si alguno está escuchando, por favor, si puede ponerme si está bien o mal el audio o el video. Muchas gracias. Significado. Aunque los kshatriyas tienen el deber de pelear, Arjuna no sabía si debía hacerlo y provocar con ello una violencia innecesaria o si debía abstenerse y vivir de la mendicidad. Si él no vencía al enemigo, mendigar era su único medio de subsistencia. Y tampoco había certeza del triunfo, porque cualquiera de los dos bandos podía lograr la victoria. Aun cuando les aguardara la victoria y su causa estaba justificada, no obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla, sería muy difícil vivir en su ausencia. Ante tales circunstancias, eso sería para ellos otra clase de derrota. Todas estas consideraciones que hace Arjuna prueban de un modo definitivo que él no solo era un gran devoto del Señor, sino que además estaba sumamente iluminado y tenía pleno control de la mente y los sentidos. Su deseo de vivir de la mendicidad, pese a haber nacido en la familia real, es otro signo de desapego. Él era verdaderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades. Unidas a su fe en las palabras de instrucción de Sri Krishna, su maestro espiritual, se concluye pues que Arjuna era muy digno de liberarse. A menos que los sentidos se hallen bajo control, no hay ninguna posibilidad de elevarse al plano del conocimiento. Y sin conocimiento y devoción, no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Arjuna era un dechado de todos estos atributos, además de los enormes atributos que poseía en sus relaciones materiales. Srila Prabhupada Ki Jai. Bien, bueno, gracias Devaki, gracias Mahayogeshvara. Bueno, al menos ellos dos se escuchan bien. Karonat, hola, ¿se escucha bien? Muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, gracias por estar acompañándome.
aquí en esta charla del Bhagavad Gita. Aquí hay algo interesante que me llamó la atención ahí apenas leí este significado, ahí mientras lo leía, que era la importancia de, Prabhupada dice la importancia de tener los sentidos controlados o estar emocionalmente, digamos, estable o controlado para ser digno de practicar vida espiritual. Esto es lo que dice aquí Srila Prabhupada en el significado. Se lo vuelvo a leer. Esto es interesante porque algunos dicen, ¿qué es primero? Estar bien psicológicamente y después practicar vida espiritual, o practicar vida espiritual y tus mambos se van ¿cómo se llama? A solucionar. Entonces aquí, si la Prabhupada parece que lo pone como condición y dice, se concluye pues que Arjuna era muy digno de liberarse. A menos que los sentidos se hallen bajo control, no hay ninguna posibilidad de elevarse al plano del conocimiento. Y sin conocimiento y devoción, no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Entonces, los sentidos bajo control, uno podría preguntarse qué significa en este caso, porque acá tenemos a Arjuna, que realmente no está muy estabilizado emocionalmente. Ya vimos en el capítulo 1 Arjuna llorando, dejando su arco, y en este capítulo con muchas confusiones. Así que hay una realidad con respecto a que las confusiones o las dudas o inclusive los estados emocionales que podamos tener no implican necesariamente una carencia psicológica, por así decirlo. Porque a pesar de eso, el nivel de razonar de Arjuna estaba limpio. Y eso es importante, eso significa que él tenía un control emocional, ¿no? Como dice aquí, un control de los sentidos. Él no estaba dispuesto a hacer algo impulsivo o reactivo ante esta situación que lo estaba confundiendo. Esto es interesante porque generalmente una persona desestabilizada psicológicamente, ante cualquier evento fuerte, y en este caso tenemos a un Arjuna ante un evento muy, pero muy fuerte, estaba en el medio del campo de batalla dispuesto a matar a su querido abuelo, maestro y demás. Ante esa situación, generalmente uno puede, si no está bien estabilizado psicológicamente, puede reaccionar de maneras diversas, muy locas e inesperadas. En este caso, Arjuna no hace deliberaciones, como vemos acá, deliberaciones racionales. Es decir, ¿qué hago? ¿Peleo? ¿No peleo? Puede, a pesar de toda esa angustia, toda esa fuerza emocional, ese poder emocional que estaba teniendo Arjuna en ese momento, esa carga emocional, él todavía tiene la posibilidad de hacer juicios, ¿no?, de valores. Y esto implica, entonces, control de los sentidos. Esto es lo que se llama control de los sentidos. A veces nosotros pensamos que control de los sentidos es solamente comer menos prasada. Y está bien, eso también lo es. Pero control de los sentidos significa también que nosotros podemos estar aptos para decidir racionalmente cuando las emociones fuertes emergen, ¿no? O cuando los sentimientos, cuando las situaciones nos hacen vivir situaciones que nos sobrepasan. Entonces, control de los sentidos también significa eso, significa esa gravedad del devoto, esa forma de ver las cosas, bueno, como dice Hanuma Prayak Swami, como
un dedo, mis ojos ven, o sea, mi conciencia ve un dedo atrás de mis ojos. O sea, mis ojos entran, todas mis experiencias entran en mi cuerpo, pero yo no veo con el cuerpo, sino que veo un poquito más atrás. Espero que lleguen y ahí las veo, a ver qué sucede. Así que esto es un poquito el control de los sentidos que Arjuna estaba manifestando en este momento. Y si la Prabhupada dice que debido a eso, debido a ese control, él estaba apto de comenzar entonces el camino espiritual, la práctica espiritual, de aceptar un maestro y hacer las prácticas como corresponde. Entonces, quizás podríamos decir la importancia de la inteligencia emocional, como se dice hoy en día, o del control emocional, de tener claridad mental siempre, o la opción de racionalizar nuestros impulsos, nuestros actos, antes de hacerlo, como una condición indispensable para la práctica espiritual. Si no hacemos esto, si todavía estamos en el plano de que cualquier cosa que nos suceda en la vida reaccionamos así, ¿no? Actuamos en forma completamente reactiva sin ni siquiera una consideración racional, entonces es muy difícil para esa persona tener un éxito en la vida espiritual. Entonces, ¿cómo fortalecer esta inteligencia emocional y todo eso? Bueno, compañía de devotos, ayuda de gente que nos pueda brindar ese servicio, algunas técnicas o lo que sea, purificación, verse uno más como alma espiritual, y muchas otras maneras que en compañía de devotos se va fortaleciendo lo que se llama la inteligencia. El Buddhi, justamente en el Bhagavad Gita, cuando se habla de la palabra Buddhi, se refiere a esta capacidad de razón, de racionalizar. Ahora bien, la capacidad de Arjuna de racionalizar en esa inteligencia le daba solamente para ver, o sea, para decir, en realidad estoy indeciso. Esa capacidad de racionalizar de Arjuna en este momento no era una capacidad espiritual de racionalizar, como después Krishna va a proponer más adelante acá en este capítulo mismo, proponiéndole el Buddhi Yoga, que es la capacidad de racionalizar desde un ángulo espiritual o desde una posición espiritual. En ese momento Arjuna estaba racionalizando desde su concepto corporal, pero aún así tenía las habilidades para hacerlo. Y eso es importante, hay que destacarlo también. Ahora, esa capacidad de racionalizar materialmente tiene límites. O sea, en el sentido de que no nos va a responder a todo. Es por eso que Arjuna, en este verso, se queda con la duda. Es una inteligencia que tiene límites. Tiene el límite de que cuando hay alguna, como se llama en el siguiente verso, que Prabhupada habla mucho de esa, de la palabra perplejidad, cuando hay una perplejidad material, el razonamiento material no es suficiente, según la intensidad de esa perplejidad, obviamente. Y la de Arjuna, al parecer, era demasiado para él afrontar con su inteligencia esta perplejidad. Es por eso que en el siguiente verso, Arjuna se da cuenta de eso, se da cuenta que sus herramientas racionales, su poder, su mirada del mundo, no es suficiente para afrontar esta, ¿cómo se dice?, esta encrucijada que tiene en su vida. No es suficiente para afrontarla, no tiene las suficientes herramientas para afrontarlas.
Entonces ahí es donde se rinde a Krishna para que Krishna le diga, por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que mirar esto? ¿De qué manera tengo que mirar toda esta situación que me está aquejando? Porque hasta ese momento él la miraba según códigos religiosos materiales. No mendigar, no mendigar, salvar a la familia, salvar a los mayores, las mujeres, los niños no deseados, matar a mi maestro, es una falta de educación, y todas esas cosas, ¿no? O no respetarlo. Entonces, todas esas consideraciones que estaba haciendo Arjuna no le servían en ese momento. Se rinde a Krishna y Krishna le va a dar entonces Sankhya, ¿no? Le va a dar el conocimiento del alma, para que Arjuna se pueda parar en otro, digamos, en otro escenario y ver desde allí la situación que se le estaba presentando en la batalla. Este escenario es desde el conocimiento, como vamos a ver, como muchos ya saben del Bhagavad Gita, este escenario es desde el escenario del alma, de entenderse como un ser más allá de todos los cambios que ocurren en esta naturaleza material. Viendo de esa manera, de la estabilidad del alma, en contra de todos esos movimientos que nosotros vemos en la vida en este momento, por ejemplo, el momento de Arjuna, de toda esta batalla, si él ve la estabilidad ahí del alma, no solamente de él, sino como dice Krishna, y de todos estos reyes, de mí y de todos estos reyes, nunca hubo un tiempo que yo no existiera. Y por más que los veas, que ahora que son niños, jóvenes, adultos, viejos, el alma siempre permanece igual. O sea que la propuesta de Krishna es, desde esa visión espiritual, tener estabilidad. Lograr esa estabilidad, Dhira, ¿no? Dhira Statra Namuhyati. Con esa estabilidad, entonces se ven las cosas de una manera más tranquila. Bueno, sabemos que es inevitable el cambio de la materia e inevitable la estabilidad del alma. Son los versos del Bhagavad Gita que aparecen ahora en el capítulo 2, luego de que Krishna empieza a instruirle a Arjuna. Ya sé que estoy haciendo un spoiler aquí, porque estoy contando versos que vienen después del verso que me toca a mí. Pero bueno, es bueno también ver cuál es la relación de este verso 2.6 con lo que se viene ahora en el Bhagavad Gita. Entonces, Krishna lo posiciona desde la visión de entender la naturaleza eterna y no cambiante del alma, en contraste con lo cambiante de la materia. Le propone también que si no cree en el asunto del alma, bueno, entonces todo cambia. ¿Y cuál es el problema? Que todo cambia, porque todo cambia siempre, todo es materia y todo se desintegra. Pero luego va a tratar, y ahí ya en el verso 39, cuando le dice, hasta aquí te he instruido acerca de esta forma de ver el mundo en forma teórica, cómo entender, ¿no? el mundo desde el paradigma de que somos eternos y que todo cambia. Pero ahora, y esto es lo interesante del Bhagavad Gita, esto es lo más, digamos, rico del Bhagavad Gita, ¿no? Porque las instrucciones del Bhagavad Gita podrían parar aquí, y ya sería el libro, el Bhagavad Gita, ya serían las instrucciones súper, porque ya nos estarían dando unas enseñanzas increíbles acerca de la naturaleza del alma. Pero el Bhagavad Gita no para ahí, y eso es lo pragmático del Bhagavad Gita, que no nos deja solamente con una visión del mundo,
sino que el Bhagavad Gita también nos propone a cómo actuar en base a esa visión. Muy, pero muy relevante para nosotros. Estamos siempre haciendo actividades en la vida. Y lo interesante del Bhagavad Gita es que no pone como ejemplo, el Bhagavad Gita en sí no se pone como ejemplo un practicante yógico apartado de la sociedad, sino a una persona completamente comprometida con actos materiales, como en este caso Arjuna. Si alguien me dice que está en una situación más enredada, más comprometedora en sus actos que Arjuna, sería muy extraño. ¿Qué trabajo nosotros podemos tener que sea más comprometedor que una batalla donde se nos obligue a matar a nuestro abuelo, a nuestro maestro y además familiares, queridos? Donde millones de personas deben morir, donde millones de viudas van a quedar llorando por sus maridos, por sus hijos, sus nietos, padres, abuelos. Es muy comprometedor. O sea que son situaciones de alta tensión, como se dice, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la gloria del Bhagavad Gita. Se nos presenta una manera de actuar en base a este conocimiento espiritual. Esto Krishna lo llama Buddhi Yoga. Antes lo que dijo antes lo llamó Sankhya Yoga, porque es más que todo una propuesta para analizar. Sankhya es analizar, ¿no? Discriminar. Analizar el mundo de acuerdo a esa perspectiva espiritual. Ahora, Buddhi Yoga significa utilizar la inteligencia en el acto, en un acto. Así que los versos que siguen, al 39, van a explicar algunos detalles, aspectos del Buddhi Yoga. No explica ejemplos concretos del Buddhi Yoga, sino algunos resultados, algunas características, algunos beneficios. Nihavikramo, Nayosti, ¿no? No hay pérdida ni disminución. Hay varias cositas van explicando Krishna, pero no da ejemplos, digamos, concretos. Si uno lee solamente el capítulo 2 y lee Buddhi Yoga, el Buddhi Yoga parece alguien, no sé, uno puede imaginarse un budista, ¿no? Un monje, puede imaginarse muchas cosas. Y no necesariamente se puede imaginar por la descripción que hace Krishna en el capítulo 2 de Buddhi Yoga, que se está tratando de un guerrero que está lanzando flechas. O sea, es difícil imaginarse en la mente un guerrero lanzando flechas con las descripciones que Krishna hace al final del capítulo 2. Por eso, y seguimos con el spoiler, en el capítulo 3, Arjuna, como no visualizó un guerrero tirando flechas, haciendo Buddhi Yoga, le dijo, no entiendo. Primero me dice, porque Krishna dice, bueno, peleá, ¿no? Al final del capítulo 2 le dice, bueno, peleá. Entonces Arjuna dice, no entiendo. Si lo que me explicaste de Buddhi Yoga no parece una persona que tira flechas en un campo de batalla. ¿Por qué me quieres hacer ocupar en esta horrible guerra? Entonces ahí Arjuna Krishna, sí empieza a ser mucho más concreto. El capítulo 3 es un capítulo de los más concretos que existen, más pragmáticos que existen. ¿Por qué? Porque es el capítulo del Karma Yoga. Krishna explícitamente describe cómo realizar el Buddhi Yoga en la vida cotidiana. Y eso implica
desempeñar el deber de uno. Lo explica de qué manera, los beneficios, y entonces Arjuna puede tener una claridad de que él puede desempeñar su deber y estar firme en concentración con Krishna, como dice el 330, ¿no? Con la mente firme, entregándome a mí, tus actividades a mí, inteligencia. De esa manera estás haciendo un karma yoga con buddhi, ¿eh? con suficiente poder intelectual desde la perspectiva espiritual. Entonces, quiero saber cuánto tiempo tengo, pero ya estamos en 24 minutos de clase. Así que vamos concluyendo. Me han dicho que la clase tiene que ser de alrededor de media hora. Así que vamos concluyendo esta propuesta de este capítulo, esta explicación de este capítulo. Pero bueno, para concluir un poco y relacionarlo con el verso que nos ha tocado, el 2.6, donde Arjuna estaba estaba con dudas en sus deliberaciones, estaba indeciso en sus deliberaciones, no sabía si matarlos, no matarlos, porque estaba bajo la perspectiva material, bajo su inteligencia material. Ahora, en los siguientes capítulos, sus deliberaciones van a ser desde la perspectiva espiritual. Así que podemos comparar quizás un poco nosotros también de qué manera ante situaciones perplejas, por ejemplo, puede ser una situación perpleja a la que estamos viviendo hoy en día, en estos acontecimientos mundiales, cómo nosotros hubiéramos reaccionado deliberado ante estas situaciones, aún con una buena racionalidad, ¿no? con buena inteligencia ante esto, y cómo nosotros, con conocimiento espiritual, podemos racionalizar esta situación que a todos ahora nos atañe. Entonces, debemos saber que tenemos que capacitarnos en ese arte de discriminar espiritualmente y desde ese lugar tomar nuestras decisiones, desde ese lugar elegir nuestros mejores modos de vida o de reaccionar ante esto que nos está pasando. Eso es conciencia de Krishna, eso es Buddhi Yoga, ¿no? Conciencia de Krishna, en este caso, significaría o implicaría la dependencia en el Señor, el continuar haciendo las actividades que nos corresponden, el ayudar y mantener ayudando a otros que necesiten también visión espiritual para contener sus sufrimientos o sus esperanzas o lo que sea. Así que eso es un poco lo que podemos decir para relacionar este verso con los siguientes y un poco con la situación de un devoto hoy en día o una persona que está tratando de extraer del Bhagavad Gita instrucciones para poder sobrepasar estos momentos. Así que a leer el Bhagavad Gita. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el Bhagavad Gita, de yo mismo también profundizar en esta ciencia. Y no sé cómo continúa esto, si alguno de los que están viendo, no sé si hay tiempo para que hagan un comentario o si quieren hacer una pregunta, o directamente, si no, finalizo el video en vivo. Vamos a dar un tiempito y si no, les vamos a agradecer a todos haber estado aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer ahí en el chat. Si no, finalizamos el video.
Ahí Devakinanda pregunta, dice, ¿existe algún riesgo en el camino del control de los sentidos en volverse una persona desconectada emocionalmente? ¿Cómo podemos saber cuando las emociones son adecuadas? Pregunto, porque actualmente varios de los caminos que proponen una vida integral sana y controlada también proponen una conexión emocional profunda. Gracias por la clase, Param, muy buena. Bueno, sí, justamente hace unos días atrás también dimos una clase de Bhagavad Gita para la comunidad de República Dominicana. Nos invitaron a dar una clase en la fiesta de domingo online. Y me hacían más o menos también esa pregunta. Me decían, muy lindo lo que dice el Bhagavad Gita, pero a nosotros nos contaban, falleció mi suegra hace poco y eso fue un gran dolor para mí y cómo, o sea, qué hacer con todo eso que teníamos. Yo en ese momento respondí lo siguiente. Vamos a ver si sirve también para el caso de la pregunta aquí de Bakinanda. No veo que el Bhagavad Gita en ningún verso esté proponiendo la insensibilidad. En ningún momento Krishna le dice a Arjuna, descarta tus sentimientos o ignora tus sentimientos. Más bien Krishna le propone una visión, le propone mirar al mundo para que esas emociones, esos sentimientos, no lo desestabilicen. Al desestabilizar no significa insensibilizar. Esa es la palabra que nosotros podemos decir. Son dos cosas diferentes. Desestabilizado, insensibilizado. Entonces, las propuestas de Krishna nunca van a la insensibilización, sino a la estabilización. A mantenernos despiertos. Inclusive, ¿y despiertos qué significa? Que tenemos capacidad todavía para decidir. Porque está muy bien el asunto de, como dice ahí, que algunos proponen conexión emocional profunda. Sí, todo bien mientras esa conexión emocional profunda no haga que después nos controle. Porque si no estamos perdidos, estamos siendo alienados. ¿De qué sirve destapar todas nuestras emociones? Bien, como dice, bueno, no te reprimas, esto, lo otro. Lo que está logrando eso simplemente es que nos volvemos títeres de algo más. Un médico o alguien, por ejemplo, si tenés una herida, si alguien tiene una herida, va a tratar de profundizar en esa herida para sacar todo. Obviamente, ¿no? Pero tiene que estar completamente despierto, atento, consciente, para saber limpiar esa herida. Si no, lo único que va a hacer cuando vea esa herida es llorar. Y el llorar no limpia la herida. Entonces, si queremos realmente trabajar nuestras emociones, tenemos que estar completamente conscientes. Si no, el peligro es que terminemos peor que si no lo hubiéramos descubierto a veces. Esto es algo es un poco psicológico, pero inclusive algunos psicólogos dicen que cuando las heridas son muy grandes, emocionales, a veces es mejor no profundizar en ellas. ¿Por qué dicen eso? Porque si profundizas en ellas lo pueden desestabilizar aún más a la persona. Hay personas, por ejemplo, una persona que tiene un problema psicológico serio, esa persona tiene que estar se le trata de que esté lo más tranquila posible,
porque inmediatamente que se relaciona con sus sentimientos, con sus arranques o lo que sea, queda completamente desestabilizada y descontrolada. Entonces, no necesariamente el profundizar en emociones garantiza el control sobre las mismas. Necesitamos primero nosotros tener herramientas espirituales, conscientes, las herramientas que nos da el Bhagavad Gita, para poder tratarlas a ellas. Así que el Bhagavad Gita nos viene a fortalecer esa inteligencia con conocimiento. Hay muchas perspectivas interesantes que nos presenta el Bhagavad Gita. Una es la del alma, ¿no? El asunto de entendernos nosotros como eterno y todo lo demás como cambiante. Es una perspectiva interesante, que todo inevitablemente cambia. Pero otra perspectiva que nos presenta el Bhagavad Gita, que no se le da mucha profundidad a veces, pero que Krishna fue muy certero con Arjuna al presentársela, y especialmente en el asunto de cómo tener más control emocional. Fue el verso 2.14. El verso 2.14 no es una propuesta necesariamente de una visión espiritual, sino de un paradigma del tiempo cíclico, que permite, bajo ese paradigma, tener una estabilidad emocional mejor ante el mundo. Es decir, las personas que, por ejemplo, ven el mundo con un tiempo lineal, como que ahora se secó esta flor y nunca más la voy a tener, se secó la flor, se me fue mi amado, se perdí mi hijo, mi mamá, mi riqueza, y nunca más lo voy a tener. Es como uno está, la analogía es como que uno ve una flor y se le secó la flor, porque cree que esa flor empezó y terminó y nunca más. Pero Krishna el Bhagavad Gita nos presenta que las experiencias que tenemos de felicidad y aflicción son como las estaciones del invierno y el verano, y primavera y otoño. Va a volver a salir esa flor. Y otra vez después se va a ir otra vez. Y después va a volver a salir. Entonces, ese es el verso 2.14, nos presenta esa propuesta de que si ahora está mal, no te preocupes porque después va a estar bien. Pero no es un aliciente así para decirte, tenemos un futuro mejor. No, ojo, porque después que esté todo bien, vuelve a estar todo mal o diferente y así. Algo cíclico. Entonces, cuando hay algo cíclico, cuando las cosas son cíclicas, las personas ya tienen otra actitud ante los eventos cambiantes. Por ejemplo, el que hace huerta sabe que si una flor se le seca o un árbol se le embichó, al siguiente año puede probar nuevamente. Si a mí me comieron un damasco, me lo comieron todos los bichos, todos los pájaros. Yo no digo, bueno, se acabó el damasco. El año que viene tomaré más precauciones, veré cómo hago para que los pájaros no me coman el damasco. Que a propósito me dejaron algunos y estaban riquísimos. Así que hay varias propuestas en el Bhagavad Gita, hay muchas más adelante también, con respecto a esta estabilidad emocional. Y ninguna apunta a la insensibilidad. ¿Está bien? Eso es lo que puedo decir para la pregunta de Baki. Bien, ¿alguna cosita más? Ya vamos 40 minutos de clase. Alguien pregunta ahí de qué es el video. El video es una clase, Charlie, de Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 6. Bueno, quedamos aquí entonces. ¿Algo más? Muchas gracias entonces por haber escuchado. Les agradezco su compañía. Hare Krishna, Srila Prabhupada aquí. Gracias.